Decíamos al comenzar la misa que hoy es el Día del Padre. Y me sirve que se dé esta coincidencia entre la fiesta litúrgica de la Santísima Trinidad, la que podríamos decir que es la fiesta de Dios mismo, y el Día del Padre. Porque hace un tiempo leí en un autor contemporáneo, sacerdote de la diócesis de Roma, uno de sus libros decía: yo ya no digo más que creo en Dios, ya no creo en Dios. Fuerte declaración para un sacerdote: ya no creo en Dios. Lo que pasa es que, continuaba diciendo, yo creo en Dios que es Padre, que es y se manifiesta en el Hijo, que junto con el Hijo nos envía al Espíritu Santo. Y es muy importante que nos demos cuenta que efectivamente Dios no es simplemente Dios, como si fuera algo etéreo, algo que está por encima. Yo trabajo en un hospital y allí, con las personas que vienen al hospital y que les pregunto si creen, porque claro, ellos van al hospital buscando salud, no es como aquí que vienen a la parroquia buscando un encuentro con Jesús o con el Padre o con el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tengo que saber es si creen, aunque sea en algo, para comenzar la conversación. Y es asombroso, también diría un poco triste, que una gran cantidad de gente me responde: sí, yo creo que hay algo, tiene que existir un ser superior, hay una fuerza poderosa. La verdad es que a mí me sirve para comenzar el diálogo y de allí ir tirando, conociendo un poquito a la persona. Gracias a Dios todavía en este país queda algo de formación cristiana y entonces de a poco uno se puede meter hasta que encuentra en los recondijos de muchas de esas personas al Padre o a Jesús, al Espíritu Santo pobre que celebramos el domingo pasado, no lo encuentran tanto. Pero bueno, el asunto es que lo triste es que muchos creen en esto y simplemente en nada, porque una energía superior no es nada. Dios no es simplemente, no sé, eso, un poder etéreo que está por encima de todo y que de alguna manera nos han llevado, no a nosotros que estamos aquí celebrando a la Santísima Trinidad hoy, pero la mayor parte de la sociedad que está ahí afuera ha dejado de creer en Dios porque nos han llevado a un Dios que no tiene cara, que no es personal y que por lo tanto no puede ser amor. Y como en realidad los seres humanos nos damos cuenta en alguna parte que nosotros no podemos ser Dios, y aunque lo pretendamos, nos damos cuenta que no podemos manejarlo todo. Y aunque la tecnología y la ciencia pretenda dar respuestas a todas las cosas y a través de botones o de lo que fuere, les parece que puede solucionarlo todo, después se da cuenta que eso no lo consigue. Así tuvimos, por ejemplo, la pandemia, digamos. Entonces, hay un momento en el que sí, y bueno, apelemos a que hay alguien superior. Mientras tanto, triste y lamentablemente, la gente cree en sí misma. Cree en lo que la ciencia dice, cree en lo que la tecnología le permite y no cree en más nada. Bueno, ahora hagamos nosotros que estamos aquí nuestro propio examen de conciencia y preguntémonos bien cuál es nuestra fe. ¿Quién es Dios de verdad para nosotros que estamos aquí celebrando el domingo de la Santísima Trinidad? Y si realmente tratamos a Dios como quien es y como quien se nos ha revelado y nos ha dicho de sí mismo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguna de las personas es anterior o superior a la otra. Ninguna es más grande, más inmensa, más poderosa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente Dios.
Tal vez estén pensando, hace rato que no ponía mi cabeza en este misterio. Y es verdad, a veces a los misterios que nos exceden la inteligencia le subimos un poco. Nosotros tenemos que aceptar que Dios es más grande que nosotros. La teología católica, allá hace muchos siglos, digamos, explicado cómo no hay contradicción en que Dios sea uno y trino. Tampoco hay una explicación completa y ninguno de nosotros puede entender. Escuchaba hace poco predicar a un sacerdote que decía que cuando rindió la materia de Trinitate, el profesor, el examen, la primera pregunta que le hizo, bueno, y ahora que has estudiado la materia, ¿has entendido la Trinidad? Y él angelicalmente dijo, sí, creo que sí. Pues el profesor cariñosamente se sonrió y no siguió por ahí, digamos. El examen fue por los conocimientos, porque no podemos entender realmente la Trinidad. Sí podemos entender muchas cosas, como hacía algún buen didacta, poner 3 fósforos, encender 3 fósforos y unirlos y ver cuántos fósforos ves, 3, y cuántas llamas ves, y cuando están los 3 unidos hay una sola llama, ¿verdad? Y explicaciones que nos ayudan de algún modo a adentrarnos un poquito en el misterio. Pero si Dios entrara en nuestra cabeza y lo pudiéramos explicar, ¿cuál sería la siguiente afirmación que cada uno de nosotros tiene que hacer? Qué pequeño es nuestro Dios, que yo lo puedo entender y que ahora me acuerdo de las cosas que pasaron esta mañana y si me preguntan esta noche si las puedo repetir por orden, probablemente me equivoque. Entonces, es muy importante aceptar la grandeza de Dios, aceptar los misterios, porque también aparecen en la vida del sacerdote y en la vida de ustedes, que se cruzan con personas que cuestionan su fe, quienes dicen, como decíamos antes, que Dios debe haber uno muy fuerte, o que en realidad lo que no quieren es que les impongan dogmas. Y yo no creo en la Iglesia porque la Iglesia me impone dogmas. Y entonces, claro, por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad sería una imposición de la Iglesia. Y en ese sentido yo ya no quiero creer porque a mí nadie me va a imponer nada. Oh, Dios mío. ¿Verdad que es muy corta, muy limitada esa actitud? ¿Verdad que es pretender que, de vuelta, los hombres queremos saberlo todo y después al ratito nos damos cuenta que, mirá, no vas a saber demasiado, no controlás tanto? No es que te imponen un dogma, es que es una verdad que nos ha sido revelada, es decir, dada de lo alto, entregada, que nosotros no podemos abarcar plenamente, comprender en su totalidad, y por lo tanto se nos dice, aceptá. Como ser humano que sos, aceptá. Esto es lo que se nos dice. Ese es el terrible dogma que nos impone la Iglesia. No es ninguna cosa tan terrible. Es aceptar tu condición de ser humano. Por eso, en la primera lectura, se nos recuerda, del libro de los Proverbios, la sabiduría de Dios que crea todas las cosas. En la teología, esta lectura de la sabiduría de Dios es como el engarce entre la sabiduría y el Padre, entre el Dios que es sabio, que todo lo conoce y que como Padre crea. Y además, bueno, aquí dice, ¿no? La sabiduría, yo estaba a su lado como un hijo querido y lo deleitaba día tras día, recreándome delante de él en todo tiempo, recreándome sobre la faz de la tierra, y mi delicia era estar con los hijos de los hombres. Es además un Dios que crea hacia afuera, es un Dios que no está encerrado en sí mismo, es un Dios que se da a otros que Él mismo pone en la existencia.
Nuestro Dios no es un Dios aislado, sino que es un Dios relacional, y por eso son 3 personas. Dios es relación, por eso es que Dios puede ser amor. Si no hubiera 3 personas en Dios, no podría ser amor, porque no habría a quien amar. Y ese amor íntimo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se vierte en la creación. Y a Dios Padre se le atribuye la creación. Como bien sabemos que el Padre con el Espíritu Santo y con el Hijo terminan, podemos pensarlo así, en un diálogo, pues entonces el Hijo se encarna, entra en nuestra historia, se hace hombre como nosotros, para mostrarnos quién es ese Dios uno y trino, para mostrarnos encarnado con nuestra naturaleza también lo que significa el verdadero amor, y para redimirnos muriendo en la cruz por nosotros. Y después de haber resucitado, después de haber vencido las consecuencias del pecado, porque Dios no creó la muerte ni creó el mal, sino que, como bien sabemos, la muerte y el mal no son otra cosa que la consecuencia de nuestra soberbia, de nuestro pretender, esa pretensión anterior de la que hablábamos, de nuestro pretender controlarlo todo, de nuestro pretender ser dioses. ¿Se acuerdan del Génesis? Y la tentación que habla allí, ¿no? Seréis como dioses, conocedores de todo, incluso del bien y del mal. Ese es el problema nuestro. Después no conocemos nada y caemos y nos separamos de Dios. Y entonces Dios mismo viene a nuestra humanidad, haciéndose hombre, y como hombre nos muestra el amor que hay en Dios, insisto, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como hombre que es Dios, ofrece su vida, sufriendo lo que nadie más puede sufrir, entre otras cosas, porque el sufrimiento de Dios siempre va a ser infinitamente superior e inexplicablemente superior al sufrimiento de cualquier ser humano. Qué raro que Dios quiera o pueda sufrir, ¿verdad? Por amor, para mostrar su amor. Por eso, perdón, ¿no? Porque como yo en el hospital estuve en contacto con el sufrimiento, pongo este paréntesis, pero es que a veces la gente es comprensible. A todos cuando sufrimos nos cuesta más todo, se nos cierra el corazón y la cabeza, ¿no? Pero cuando levantamos la mirada y nos encontramos con la revelación del amor en Jesús, uno dice, bueno, pues calculemos que el sufrimiento Dios lo asumió plenamente, ¿no? Y entonces, después de haber resucitado y de vencido a la muerte, y después de haber ascendido al cielo, como celebramos la semana pasada, nos envía a la tercera persona, al Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. En la morada, aquel que me ame cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. ¿Se acuerdan, verdad? Y entonces este Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo nos crea, no solo nos muestra su amor hasta el extremo, sino que además vive en nosotros. Ven que el verdadero y único Dios, el que nosotros hemos conocido sin ningún mérito, es maravilloso. Y entonces termino como empecé. Ven que es triste cuando la gente te dice que cree en una energía. Es muy triste cuando los seres humanos no nos enseñan. Es muy triste cuando nosotros no damos catequesis, cuando no hacemos de apóstoles y no les contamos a nuestros amigos, mirá, Dios es algo maravilloso, fantástico. Porque está todo el tiempo relacionándose con nosotros, porque nos ama y nada más, no hay ningún otro motivo. Y además se relaciona de estas 3 maneras tan espectaculares. Nos crea con toda su ternura, con todos sus cuidados, con todo su poder. Ahora, en unos instantes vamos a decir, creo en Dios, Padre Todopoderoso. Padre
todopoderoso. ¿Verdad que nosotros ansiamos en nuestro corazón tener un Padre con mayúsculas así, que sea Padre, Padrazo, hoy en el Día del Padre? ¿Qué experiencia de Padre tiene cada uno de nosotros? Capaz que alguno dice, bueno, mi padre fue muy bueno, podría haber sido un poco mejor. Mi padre no lo fue tanto. Estoy tratando de ser el padre que me gustaría haber tenido. Tantas cosas podemos pensar, ¿verdad? Bueno, Dios es Padre Todopoderoso, el mejor. Pero además es Hijo, igual a nosotros, en todo menos en el pecado. Y ese Espíritu es fuerza santificadora que vive y que nos da la vida y que nos da la paz, porque es, como meditábamos la semana pasada, espíritu de paz. ¿Ven qué riqueza que hay en Dios? Qué pobreza cuando todo esto no lo ahondamos y no procuramos vivirlo. Qué pobreza cuando la gente no lo conoce. Que tengamos la ilusión de dar catequesis, que tengamos la ilusión de hablar del verdadero Dios a nuestros amigos, que tengamos la ilusión de que descubran la maravilla a la que estamos llamados, porque nosotros estamos llamados a vivir en la intimidad divina, estamos llamados a relacionarnos con cada una de las divinas personas, estamos llamados a entrar en ese diálogo que hay entre ellos, para el que nos crean y nos invitan. Estamos llamados a vivir en el cielo, donde sobre todo, vieron que, y con esto ya sí, termino, en el cielo sobre todo están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al despedir a tanta gente del hospital, claro, una de las cosas que la gente cuando se va le duele, y es natural, nos pasa a todos, es voy a encontrarme con mis seres queridos, voy a encontrarme con mi padre o mi madre que ya fallecieron. Van a venir después mis hijos, mi esposa, quien sea. Por supuesto, todos aquellos que aman a Dios van a participar del banquete celestial. Pero sobre todo, cuando pensemos en el cielo, que es nuestra esperanza, pensemos en la Santísima Trinidad y tengamos ansias de meternos en la corriente de su amor, en sus relaciones maravillosas, magníficas, inefables, no se pueden expresar. Y queramos que todos, los aquí presentes, todas nuestras familias, todos los argentinos, todas las personas que habitan este mundo, participen también de este Dios maravilloso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que así sea.